Bienvenidos al primer capítulo de la nueva serie de conceptos. Para el primer episodio tendremos sobre capacitores e inductores. Primero hablemos de un capacitor, que se refiere a dos placas conductoras que siempre se van a estar separadas por un aislante. Estos almacenan carga eléctrica si se conecta a una diferencia de potencial. Puede haber diferentes de ellos. Por ejemplo, puede haber electrolíticos, cerámicos, de poliéster y tantalio. La relación voltaje y corriente que existe en un capacitor se describe de la siguiente manera. Primero hay que tener en cuenta que como hay un cambio de voltaje, por lo tanto para poder describir esta situación se requiere utilizar la diferencial. Por ello, siempre la fórmula sería corriente es igual, que está medida en amperes, a farads, que es la capacitancia, los farads se miden en coulomb entre volts, por la diferencial del voltaje entre la diferencial del tiempo en segundos. Si se quiere quitar esta parte diferencial, se requiere utilizar una integral. Para ello, el procedimiento para quitarla es en ambos lados colocar la integral, que va a estar definida de un tiempo cero a un tiempo que no conocemos. Por lo tanto, también se le coloca el diferencial de tiempo. Con ello, al desarrollarla, vas a obtener la fórmula de voltaje conforme el tiempo, que es igual a un 1 sobre capacitancia, la integral de tiempo cero a tiempo, y adentro de la integral pues va a estar la corriente conforme al tiempo, la función conforme al tiempo, por la diferencial de tiempo, más el voltaje en tiempo cero. Por ello, pues es bueno verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si un capacitor de 10 microfarads se conecta a una fuente de voltaje, que esta está en función del tiempo, es voltaje en función de tiempo igual a 75 seno 2000 T en el argumento, determina la corriente. Para ello, pues se utiliza la fórmula, la primera que se vio, que es corriente es igual a capacitancia por el diferencial de voltaje entre el diferencial de tiempo. Lo que se tiene que derivar, porque justamente te dan la función del voltaje. Entonces la función de voltaje hay que derivarla, y al derivarla te queda 75 por 2000 por coseno, el argumento sería de coseno 2000 T, y esa es diferencial de voltaje entre el diferencial del tiempo. Y ahora sí, sustituyo en esa primera fórmula. Corriente es igual a capacitancia por la derivada, que es 75 por 2000 por coseno, que tiene el argumento 2000 T. Y bueno, al multiplicar eso, nos da 1.5 coseno de 2000 T amperios. Y así es como vamos a ver el cambio de la corriente conforme el tiempo. Este fue un ejemplo muy rápido para ver aplicadas esas fórmulas. Y ahora, ¿cómo se calcula la energía almacenada en un capacitor? Pues es muy sencillo. Sabemos que potencia es la cantidad de energía consumida por unidad de tiempo. La potencia se calcula voltaje por corriente comúnmente. Y aquí la corriente, conforme vimos en la fórmula pasada y que utilizamos en el ejemplo pasado, es capacitancia por la diferencial de voltaje entre la diferencial de tiempo. Entonces sustituimos potencia es igual a voltaje por capacitancia por diferencial de voltaje entre diferencial de tiempo. Y esa es la fórmula de potencia. Ahora, la energía se calcula de la siguiente manera. Ahora, para lo de la energía, pues sabemos que la energía en la parte eléctrica resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre puntos. Entonces, debemos obtenerla conforme el tiempo. Entonces, esta energía la vamos a sacar con una integral de menos infinito al tiempo que queramos. Adentro pues estará el argumento de potencia, lo que acabamos de ver. Y al ir resolviendo, nos vamos dando cuenta que al final termina siendo energía es igual a 1 medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Después de todos estos, pues de resolver como tal la integral, nos vamos a dar cuenta
que estos argumentos de tiempo en algún punto cambian por argumentos de voltaje, o sea, el voltaje en menos infinito y voltaje en ese tiempo. Y ya con ello, al calcularlo, pues nos damos cuenta que el voltaje en menos infinito va a tender a cero. Entonces, como tal, eso es algo que se resuelve de manera sencilla y ya solamente nos queda el voltaje en el tiempo como tal. La primera precisión que debemos sacar aquí ya de los capacitores es que si el voltaje a través de el capacitor no cambia, entonces no va a fluir una corriente en el capacitor. Y la segunda es que debemos tener en cuenta que no puede haber cambios muy grandes o significativos o abruptos en el voltaje. Y seguramente también hay problemas que son muy comunes, como tal, las combinaciones de los capacitores en serie y paralelo. Si recordamos cómo se obtiene el paralelo, la resistencia, y también en serie la resistencia, pues van invertidos. Aquí en paralelo es una suma normal de todos los capacitores que estén en paralelo, y en serie es el inverso, 1 entre el capacitor y así va sumando. A su vez, hay un concepto muy importante para tener todas las ecuaciones posibles, que se llama dualidad. Y ahora, el inductor. Ahorita vamos a ver ese concepto de dualidad que dije. Pero, ¿el inductor a qué se refiere? Igualmente es un componente que almacena energía, pero en forma de campo magnético. ¿Y para qué nos sirve ese concepto de dualidad? Pues bueno, como tal, este concepto nos va a dar de cambiar ciertas fórmulas por, pues, su par como tal. Y hay ciertos pares dentro de electrónica. Por ejemplo, donde hay una resistencia, pues bueno, se va a colocar una conductancia. El voltaje está relacionado con la corriente. Entonces, si hay un voltaje, va a haber una corriente en esa fórmula. Igualmente, si de la manera contraria, corriente y voltaje. Capacitancia va a estar relacionada con la inductancia. Y si es serie, pues es paralelo. Esas son ciertas similitudes que puedes encontrar. Entonces, si tomamos las fórmulas pasadas para el capacitor, nuestras fórmulas para el inductor solo hay que cambiarlas por esas relaciones. Por ello, las fórmulas del inductor por esta dualidad quedarían voltajes igual a inductancia por la diferencial de la corriente entre la diferencial del tiempo. En otro, la corriente conforme al tiempo es igual a 1 sobre inductancia integral de tiempo 0 a tiempo, y adentro de la integral voltaje conforme el tiempo por diferencial del tiempo más corriente inicial. Después de ello, igualmente se puede obtener la energía de un inductor y es 1 medio por inductancia por corriente al cuadrado. Sígueme en mis redes sociales, TikTok MAVR1248, Instagram Miguel.embajadorestech y LinkedIn Miguel Armando Vergara Rangel. Por allá los veo. Muchas gracias por ver el capítulo 1 de esta nueva serie. Nos vemos en el que sigue.